Hola, hola amantes de los Frenchies, por aquí Ángel de Warehouse Frenchies y hoy vamos a tener un programa espectacular. Vamos a estar hablando en este video acerca de algo súper importante que es el color de los Frenchies. El Frenchies es una de las razas que yo conozco que viene con la mayor variedad de colores. Existen muchísimos colores estándar, colores exóticos, combinaciones y quiero que hoy aprendas a conocerlos todos, cada uno de ellos, que aprendas visualmente a reconocerlos. Porque es muy importante saber qué perrito tienes, qué perrito vas a usar cuando quieres una camada determinada y poder llamarlos, por supuesto, por su nombre. Por supuesto, antes de comenzar, te voy a pedir que te suscribas al canal, que actives las notificaciones y recordarte que esto es algo totalmente interactivo, así que por favor, en tus comentarios, pon tus preguntas, tus inquietudes y estamos aquí para poder aclarártelas. Para poder entrar en materia de color, primero vamos a hablar de los colores del estándar. ¿Qué significa el estándar? Bueno, en Estados Unidos el American Kennel Club solamente reconoce 4 colores para esta raza, para el French Bulldog. Todos los demás colores que no están dentro de estos que vamos a hablar a continuación son colores exóticos. Eso no quiere decir que tu perrito, por no estar reconocido el color por el American Kennel Club, no tenga pedigrí o no sea puro. No, no tiene nada que ver con eso. Solamente es un perro que no es apto para exhibiciones porque no tiene los colores que están reconocidos por el American Kennel Club. Son 4. Y vamos a empezar primero hablando del perrito color fawn o fawn. Este perrito, para mí es un perro muy lindo, es un perro que tiene la característica de parecerse como a un venadito. Tiene un color, se parece a un venado, un cervatillo, tiene un color rojizo o puede ser un color arena, un color en esa tonalidad rojiza que va a variar según la intensidad. Este perro tiene todo el color en esa tonalidad marrón rojiza y su trompa es de color negro. Esta también puede venir maskless, que significa que no tiene la máscara, es decir, que esa parte negra no la tendría, sino que sería todo totalmente un perro rojizo. Eso sería el perro fawn. El segundo perro del que vamos a hablar hoy, el segundo color del estándar, es el perro brindle o atigrado. Este es un perro que visualmente es negro y tiene líneas, tiene como pequeñas rayitas de color amarillo que hace que parezca un tigre, pero al revés, ¿ok? Este perrito es un perrito muy bonito y para mi pensar, es el perro que tiene la mejor estructura. Una de las mejores estructuras que vas a conseguir en el French Bulldog lo vas a conseguir en el perro brindle. Luego tenemos el perrito Pied o Pied. Es un perrito blanco con manchas de color. Estas manchas pueden ser del color fawn o pueden ser del color brindle para estar dentro del estándar. Este es un perrito que a muchos criadores no les gusta porque el hecho de ser Pied no permite que expresen completo su color, sino que solamente van a ser perros blancos donde solamente se les va a ver el color en sus manchas. Pero para mí es un perro espectacular porque es un perro único e irrepetible. La forma como se distribuyen las manchas en un perrito Pied son diferentes en cada perro y eso hace que sea un perro totalmente único. Y el último es el perro color crema, que es un perro amarillo. Ya después vamos a estudiar que la crema no es un color, sino un cobertor. Y tienen ese color como amarillo pastel, como ese color crema, como el color del Baileys, como el color del ponche. Es ese color así cremita y es un perro que también está reconocido por el estándar, ¿ok? Luego que hemos visto los perros del estándar, vamos a empezar a conocer primero los colores del exótico. Dentro del perro Bulldog francés exótico tenemos muchísimos colores, pero también tenemos muchísimos patrones y es importante que los sepas reconocer. Así que primero que nada vamos a hablar de los colores. El perro Bulldog francés, cuando viene de un solo color, negro, ya en sí es un color exótico. No confundamos el negro del brindle, que es un negro atigrado, con un negro sólido. Si tú ves un perro que sea completamente negro, que no tenga un pelito amarillo por ningún lugar, pues ese perrito es un perro exótico. También tenemos el color azul, que es un color grisáceo con tonalidades azuladas. Es un perro muy bonito y quiero decirte que este fue uno de los primeros colores exóticos que se introdujo a la raza. Luego tenemos el perro cocoa, que es un perro marrón en tonalidad oscura, es un marrón bastante intenso. También tenemos el perro chocolate, que es uno de los más nuevos. Este perro chocolate es un perro con un marrón rojizo, es un marrón como tipo caoba. Y es un perro muy querido para colores como el Isabela, que de eso vamos a hablar después. Luego tenemos entonces los colores que vienen de la combinación de 2 de los colores del exótico. Como lo son el lilac, que es la combinación del color azul con el cocoa.
Luego tenemos el Isabela, que es la combinación del azul con el chocolate. Y luego tenemos el New Shade, que es la combinación del azul con el cocoa y con el chocolate. Todos estos colores son los colores que conforman el exótico. Y a esto le vamos a sumar el perro blanco, cuando lo vemos que no es crema, que no es amarillento, sino que es un perro totalmente blanco. Es un perrito Extreme Pie y también es un perro del exótico. Así que tenemos, como verán, muchísimos colores y ahora esos colores también se pueden expresar en patrones. Vamos a hablar de los patrones que tenemos dentro del estándar. En el estándar tenemos el patrón Brindle, que sería un patrón atigrado. Tenemos el patrón Pie o Piet, que es el patrón blanco con manchas de colores. Y tenemos el patrón Fawn. Cualquiera de esos tres patrones del estándar se pueden manifestar con un color del exótico. Es decir, que tú puedes tener un perro que sea Blue Brindle, o un perro que sea Chocolate Pie, o un perro que sea Lilac Fawn. Se pueden combinar los colores con los patrones del estándar. Sin embargo, al color ser un color exótico, aunque sea de un patrón estándar, el perro va a ser exótico. También tenemos patrones que son propiamente del perro exótico. Un patrón que es muy bonito es el patrón Antan. El patrón Antan es un patrón que lo vemos muy comúnmente en razas como el Rottweiler. Es un perro que tiene un solo color en su cuerpo y en las patitas, en la trompa y en el pecho y en la colita tienen unos puntos de color amarillo. ¿Ok? Ese perrito también puede venir en cualquier color. Tú puedes tener un perro que sea Black Antan, puedes tener un perro que sea Blue Antan o cualquiera de los colores del exótico pueden estar presentes en este perrito. Este perrito siempre va a ser exótico ya que su patrón, el patrón Antan, no está reconocido por el American Kennel Club. Luego tenemos otro patrón que es el patrón Merle o Merle. Ese patrón es un patrón que hace que el perro tenga como manchitas blancas, como que su color no se pueda distribuir uniformemente. Y este patrón Merle puede afectar otros patrones, es decir, un perro puede ser Brindle Merle, un perro puede ser Antan Merle, Fawn Merle, etcétera, etcétera, etcétera. Es un color muy bonito y es un color que hace perros muy únicos porque esas manchas no solamente afectan su piel, sino que también afectan el color de sus ojos. Después les haré un video acerca de cuál es el color de los ojos del Frenchie según cada color, pero en el patrón Merle hace que no solamente se afecte el color de la piel, sino también el color de los ojos. Y es muy importante, que de esto no estamos hablando en este programa, pero después los explicaré, que cuando tú tengas una perrita o un perrito que sea Merle o Merle, que tenga esa característica que parezca una pieza de mármol con manchas decoloradas por varios lugares, ese perro no lo puedes cruzar con otro perro que sea igual, porque los perritos van a venir con degeneración en el oído y en la visión. Esto después lo vamos a profundizar en otro programa, pero quería aclararles eso desde ahora, porque a lo mejor tienes a tu perrita que está en este color y quieres reproducirla. También, otro patrón dentro del exótico es el color sólido. Cuando tú ves un perro, un Frenchie, que es de un solo color, que no tiene una mancha por ningún lugar, pues eso es un patrón exótico y eso es un patrón que se llama sólido. Tenemos otro patrón, que es el patrón sable, que también es del exótico. Este patrón es muy común en perros como el pastor alemán. Es un perro que visualmente parece un perro fawn, pero en el manto, en la parte superior, tiene como una capa oscura que recubre esa parte marroncita de su color, ¿ok? Este perro igual, cuando estamos hablando de patrones del exótico, recuerden que puede venir en cualquier color, puede ser un perro blue sable, cocoa sable, cualquier color con ese patrón. Y también tenemos el patrón Trindle. El patrón Trindle es cuando el perro es un perro Antan, pero además de ser Antan, también es Brindle, es como un patrón combinado. ¿Qué va a pasar? Este perrito se va a ver físicamente de un solo color, pero cuando tú te acercas a verle las patas, las trompitas y los puntos donde normalmente se manifiesta el color Antan, pues vas a ver líneas de atigrado. Este perro se llama Trindle. Entonces ahora ya conoces todo lo que son los colores del exótico, todo lo que son los colores del estándar y todo lo que son los patrones. Es importante que sepas que los colores se pueden mezclar con los patrones y crear perros muy únicos. ¿Y cómo los llamarías? Bueno, siempre cuando vamos a nombrar un Frenchie, lo primero que nombramos es el color,
luego nombramos el patrón y si el perro lleva la característica de ser un perro merlé o merle, eso se usa de último. Por ejemplo, si tienes un perro que sea azul, que sea Antan y que sea merlé, pues eso será un Blue Antan merlé o un Blue Antan merle. Si tienes un perrito de repente que es fawn, que el perrito es lilac y que aparte es merle, sería entonces un lilac fawn merlé. Siempre el merlé se va a ir de último. Ahora, cuando tenemos un perrito que es merlé, a veces es muy difícil poder identificar el color que tiene, ya que su característica de ser merlé hace que los colores se diluyan en el mismo cuerpo. Pues para esto siempre vas a tomar como referencia la mancha más oscura. Ese lunar, esa peca más oscura que tenga el perro, del color que sea esa peca, ese será el color que va a determinar el color de tu perro. Así que ya más adelante les estaré explicando muchísimo más acerca de la genética, de cómo leer estos colores en una prueba de ADN y cómo esperar otros colores. A lo mejor hoy tienes una perrita y dices, bueno, me encantaría tener cachorritos que tengan los ojos azules. Te voy a explicar cómo lo puedes hacer. A lo mejor tienes una perrita blue y te gustaría tener perritos lilac, pues te voy a explicar cómo lo puedes hacer. Así que no olvides suscribirte, activar las notificaciones y por favor déjame ahora mismo en los comentarios de qué color es tu Frenchie y qué colores te gustaría tener o qué color estás trabajando para tomar esas preguntas en consideración y poder hacer el próximo video. Bye bye.